Buenas noches a todos, bona nit, bienvenidos, benvinguts. Este acto se llama Hablemos, Parlem y quiere ser un diálogo entre Cataluña y el resto de España con representantes, muchos vinculados a Cataluña, o porque han nacido allí, porque han vivido, u otros que tienen algún tipo de relación en Madrid y que en cualquier caso creemos en todo momento en el diálogo y en la posibilidad de encontrar consensos. Esto es el Club Siglo XXI de Madrid y el acto lo ha organizado Sociedad Civil por el Debate, pero me parece que antes de comenzar el presidente del siglo XXI, del Club Siglo XXI, un lugar emblemático como corresponde al anfitrión, debe darnos la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Perdón que dé la espalda, pero no tengo más remedio que adelante. a alguien. Intentaré ponerme delante. No se preocupe, no se preocupe. Yo quiero, en primer lugar, ya que Manuel os ha dado la bienvenida, quiero felicitar a la Asociación Sociedad Civil por el Debate y a la Comisión de Actos del Club Siglo XXI, porque creo que ha sido un gran acierto organizar este acto con esta idea y con estos ponentes. Yo, la verdad es que me considero como hermanos míos a los catalanes, hermanos en la ciudadanía, pero en este posible divorcio del que pues, probablemente se va a hablar, no es como en los divorcios normales, que uno se va 15 días con papá y 15 días con mamá. Aquí es el que se va para todo el tiempo, o con papá o con mamá. Yo creo que si hiciéramos un gráfico de lo que vamos a hablar, podría ser un gráfico al estilo de los que se hacen en economía. Podría ser el eje vertical, el diálogo, y el eje horizontal, el pueblo catalán. El pueblo catalán, me parece que no hay dudas sobre su censo y sobre su ciudadanía. En cuanto al diálogo, que es la clave de todo este acto, y es la palabra que reúne más consenso de todos los partidos y de todos los que hablan sobre el tema respecto al problema o a la cuestión catalana, el diálogo, digo, tiene dos aspectos que antes de entrar aquí me han planteado un grupo de socios y yo quiero trasladárselo a los ponentes. Uno de los elementos a los que quería referirme es la distinción entre el diálogo a la inglesa, el diálogo tipo Gibraltar o el diálogo a la española, porque la española cuando dialoga, dialoga de verdad, eso ya se sabe. Y el diálogo de Gibraltar ha sido el ejemplo mundial probablemente de más demostración de la capacidad de tener diálogo durante 2 o 3 siglos, creo que van. Y sin embargo siguen dialogando. O sea que esa es una de las preguntas, si este puede ser un diálogo a la británico o un diálogo a la española. Y la otra cuestión es si el diálogo en sí se puede aceptar tal y como se presenta o no. Y ahí siento mucho que no voy a ser políticamente correcto, pero creo que merece la pena que nos lo planteemos, sobre todo que se lo planteen los ponentes a los que estoy deseando escuchar, y voy a terminar enseguida. Me refiero a que es muy fácil decir que lo que hay que hacer es dialogar y que la solución del problema es el diálogo. Pero todo el mundo habla del diálogo y de dialogar, pero nadie dice si tiene o no tiene alguna línea roja. Y además de no decirlo, por supuesto, no la enseña. Creo que es muy importante que sean capaces quienes
abogamos por el diálogo, de decir si hay o no hay alguna línea roja entre los dialogantes. Y si la hay, que se diga cuál es. Sin más, como lo que estamos deseando es de ver el debate entre los ponentes, los dejo en manos de Manuel Campo Vidal, que como ha sido el padre de la idea junto con el club, es además el que va a moderar el coloquio, el que va a hacer la presentación, el que va a dirigir el acto y además, por supuesto, es catalán. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy encantado de sentirme también catalán. Soy aragonés de habla catalana, que no es exactamente lo mismo, pero me siento como tal y he vivido 20 años en Barcelona y también me siento, por supuesto, catalán. Yo no sé, Carla, si eso me dará derecho a pasaporte o no, pero bueno, en todo caso lo intentaremos. Lo importante es que estamos aquí reunidos para dialogar, para decir si hay líneas rojas o no. Y lo importante es que estamos en el Club Siglo XXI. Creemos que es el momento oportuno para dialogar y creemos que el Club Siglo XXI es el lugar emblemático en el que durante la transición se dijeron las palabras importantes de la transición. Naturalmente que la transición no se hizo aquí, pero aquí se dialogó, aquí se fijaron las posiciones, aquí se acercaron o se alejaron determinadas opciones políticas y yo diría que se hizo al mismo tiempo que se hacía en un programa de televisión emblemático que ustedes recordarán que se llamaba La Clave, de José Luis Balbín. José Luis Balbín, que recientemente fue distinguido, y yo encantado de formar parte de ese jurado, con el Premio Nacional de Televisión, supo durante años acercar posiciones, traer distintos pareceres, y creo que el Club Siglo XXI y La Clave fueron fundamentales. Como no tenemos La Clave, aunque todavía tenemos a José Luis Balbín, es importante que le demos importancia no solo al Club Siglo XXI, sino también a esta asociación que impulsamos sin ánimo de lucro, Sociedad Civil por el Debate, con la única voluntad de que se llegue a acuerdos, que se llegue a pactos y, como hemos visto, a pactos por la educación, a pactos por la sanidad, a pactos por la justicia. Tuvimos aquí mismo, gracias al Club Siglo XXI y a su hospitalidad, un magnífico debate sobre la justicia recientemente. El miércoles que viene lo tendremos sobre la sanidad. Y es verdad, y agradezco a Paloma Segrelles, que en este diálogo constante a la salida de aquel acto tenemos que hacer algo sobre Cataluña. Bueno, pues aquí hay personas, algunos han venido especialmente desde Cataluña, hoy mismo han llegado justo para intervenir en este acto y se vuelven, les agradecemos especialmente. Un saludo para todos ustedes, socios del Club Siglo XXI o miembros de Sociedad Civil por el Debate, y a los medios de comunicación que están aquí presentes en la sala o que lo siguen a través de una pantalla en la sala continua. Vamos a comenzar. Miren, hemos tratado de que haya una representación profesional, empresarial, política y cultural. Entonces, por ejemplo, en el ámbito profesional le pedimos a Sonia Gumper es la decana del Colegio de Abogados de Madrid, pero además preside todos los colegios en la interprofesional, que se llama así, en Madrid, que estuviera aquí presente y que invitara, aceptó y está con nosotros, Oriol Rusca i Nadal, que es el decano del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que representa a todos los abogados de Cataluña, que son 27.000, nos decía, y que también es el presidente de todos los colegios profesionales que están integrados en Cataluña en una organización similar a la de Madrid. Iré presentando, si le parece, al resto de personas que intervendrán, simplemente los cito en este momento. Está con nosotros Juan Pablo Lázaro, es el presidente de los empresarios de Madrid, de la CEIM, de la Confederación Empresarial Independiente. Está con nosotros Carles Campuzano, hasta ahora ha sido diputado de Convergencia Democrática, 2 legislaturas, me parece que sí, 5 legislaturas, y además va a ser candidato de nuevo, en lo que presentasteis ayer con otra marca que se llama Democracia y Libertad. Está con nosotros Ignasi Riera, escritor, 65 libros, una persona que fue diputado en su momento por Iniciativa per Catalunya en el Parlament de Cataluña, y también Rocío Martínez Sempere, economista, ella trabajaba en Londres, en la City, cuando fue a la política, fue diputada del Partido Socialista de Cataluña y también está hoy con nosotros. Así que este es el grupo de personas a los que vamos a pedir que crucen sus opiniones, que hagan sus exposiciones y también les daremos la palabra a ustedes. Si les parece, en primer lugar, Sonia Gumper, como anfitriona en este caso de su colega catalán, cuando crea conveniente.
Muchas gracias, Manuel. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Manuel. Gracias a Sociedad Civil por el debate, de la que el colegio es parte, por organizar este debate. Gracias, Paloma, al Siglo XXI, por acogernos. Bueno, a mí, cuando me propuso Manuel esta idea, me pareció estupendo, y me pareció estupendo también su idea de invitar a Oriol Rusca, al degà, con el que yo tengo, y los colegios, porque no es solamente una cuestión personal, sino una cuestión institucional, tenemos una magnífica relación institucional, que la situación tensa que vivimos en estos momentos en relación con el tema de Cataluña, sinceramente les digo que no ha conseguido enturbiar. Esta relación que mantenemos, y luego Oriol me quiere decir que me desdiga, esta relación se basa pues en la palabra mágica que hemos oído ya aquí varias veces, y que yo creo que es la que debe imperar en toda esta situación, que es el diálogo, que es el conocimiento de nuestros intereses, que es el conocimiento de nuestro mercado, que es el mercado jurídico, el conocimiento de nuestras áreas comunes y de nuestras diferencias. Y a partir de ese conocimiento, sin duda, de lealtad, que yo creo que es importante también en un proceso, en un camino mutuo, en un camino común que se recorre, hemos conseguido ayudarnos, apoyarnos, conseguir objetivos comunes y apoyarnos en la medida en lo que ha sido necesario para lograr objetivos quizá individuales que solo afectaban a nuestros respectivos colectivos, pero con el apoyo del otro. Yo creo que esta es la fórmula, no porque sea la que nosotros usamos, sino porque creo que es la que dicta el sentido común para llegar a un consenso en cualquier ámbito de la vida. Si utilizáramos el símil divorcista que ha utilizado el director Francisco en esta introducción, yo diría que estamos más bien en el terreno de la custodia compartida, que es que los padres se pongan generalmente de acuerdo, o que si no los ponga un juez o un mediador, para conseguir el bien común para sus hijos, el interés superior de sus hijos. Y yo creo que aquí esta filosofía puede aplicar perfectamente. Lo que no podemos ignorar es la situación, y hay una parte, yo creo que parte de la solución a cualquier, no quiero decir problema, pero sí quiero decir situación, viene por el hecho de reconocer la situación ante la que uno se encuentra. Y yo creo que cualquier reforma legal, cualquier reforma política, cualquier reforma incluso constitucional, si para hallar un encaje de Cataluña en España y de España en Cataluña, pasa por reconocer que hay una parte de la población que está pidiendo esa revisión. Y yo creo que lo pide en un contexto de cambio generalizado y de ciclo que parece que estamos terminando en todos los órdenes de la vida, que bien puede aplicar a las pretensiones de una parte de la población. Es verdad que según las elecciones, estas ¿cómo se llama?, plebiscitarias, ¿no?, que se hicieron, no era la mayoría, o no era más una mayoría, pero un 47,8% de la población catalana parece que pide una revisión del encaje de Cataluña en España. Y yo creo que solamente ese dato objetivo tiene que servir para que nos sentemos a reflexionar. Y luego es posible, como ha sido posible, muchos procesos de cambio y de reforma que se han llevado a cabo en este país en situaciones quizá mucho más complicadas de partida, aunque ahora no nos acordemos de qué situación teníamos en el 75 y qué situación pudimos ensamblar con las diferentes nacionalidades, con las diferentes opiniones, con las diferentes personalidades que ya los pueblos que componen España tenían entonces y que siguen teniendo hoy. Y todo esto porque todo esto se residencia en la soberanía, en el pueblo, que somos todos y que somos los titulares de la soberanía nacional. Yo creo que tendríamos que empezar, como todo diálogo, por enfriar un poco los ánimos, por enfriar un poco el problema, porque un debate sosegado, un debate abierto, un debate que requiere conversaciones desde soluciones de todo orden, requiere un alteo en el camino, en este camino que ya llevamos recorrido, que sin duda ha sido de tensión, y mientras duren esas conversaciones mantener esa serenidad y ese sosiego. Yo creo también que no podemos hablar de un problema de Cataluña, sino de un problema de todos,
porque todos cuantos convivimos en España nos enfrentamos a una situación que está ahí, independientemente de la opinión que tengamos, es una situación que está ahí. Como decía, ya lo supimos hacer entonces y creo que podemos volver a hacerlo. Podemos repensar la unidad de España desde conceptos nuevos que tendrán que consensuarse y debatirse, pero no nos podemos cerrar a quizá un cambio que venga dentro de este contexto que, como les decía, no es raro en un contexto de cambio como el que estamos viviendo en todos los órdenes, ¿no? Tenemos que aceptar hablar de todo, con todos y sobre todo. Yo creo que tener la convicción de que, como se ha demostrado en otros países y en otras historias, que este problema, como muchos otros, tiene solución y lo que hay que hacer es ponerse a buscarla. Y yo creo que en este papel, yo como no soy política, evidentemente no soy política, soy una abogada que circunstancialmente es decana del Colegio de Abogados, por lo tanto me siento y soy sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil aquí tiene un papel importante que cumplir, un papel para fomentar o para, si quieren, quienes tengan que ponerse a ello, encauzar eso. Yo, desde luego, en mi condición de decana, ofrezco el foro o el espacio que es el Colegio de Abogados de Madrid para que esa solución se pueda buscar allí como espacio de diálogo, como es lo que pretendemos hacer en el Colegio de Abogados, para buscar como elemento quizá de cohesión social, como fuente de ideas, de pensamientos, evidentemente en el ámbito jurídico. Y creo que la abogacía catalana, como lo hemos hecho en el camino que llevamos recorrido común, conjuntamente con la abogacía catalana, sin duda estará de acuerdo conmigo en ofrecernos para esto, para encontrar una fórmula jurídica que dé cabida a este espacio de diálogo que estamos obligados a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la decana. Muchas gracias a la decana del Colegio de Madrid, y quería darle la palabra, si le parece, al degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, con la representación que hemos dicho de la interprofesional también de toda Cataluña. Oriol Rusca, cuando quiera. Hola, muy buenas noches, y reitero el agradecimiento al Club Siglo XXI y a la asociación. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. Cuando Sonia me dijo, dice, has de venir, y para hablar de este tema, yo pensé, vaya amigos, ¿no? ¿Dónde te meten? Digo, no, que te quieran tanto tampoco haga falta, ¿no? Pero bueno, no, de verdad que es un placer poder estar aquí. Evidentemente, yo como decano y también como simple jurista, todos hacemos política y hablamos, solo que hablemos ya es política, ¿no? Pero política de partido nosotros no hacemos, somos institución y no tenemos que hacerla, ¿no? En primer lugar, decir que suscribo total y plenamente lo que ha dicho Sonia Gumper en todos sus extremos. Realmente la colaboración que tenemos en el Colegio de Barcelona de Madrid es espectacular, la verdad, es que hasta preocupa y todo, que es una cosa que causa cierta preocupación. Pero bueno, nos entendemos bien y creo que, y además con lealtad, no todos estamos de acuerdo, ni en todo estamos en desacuerdo, pero tanto lo que estamos de acuerdo como en desacuerdo nos apoyamos, que esto ya es difícil de hacerlo, ¿no? Pero es así. Sobre lo dicho del problema catalán, bueno, que era un poco lo de hablar de aquí. Yo sí creo que es un problema del diálogo, y creo que, una opinión también muy personal, ¿no? Creo que la situación en donde estamos precisamente viene dada por la falta de diálogo, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que a raíz ya, no solo de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut, sino de antes, se había una bola de nieve que con el tiempo se ha ido haciendo más grande, que sí, realmente, ya en esos momentos se hubiera entrado en diálogo, pues no estaríamos seguro en dónde estamos. Por otro lado, por lo que ha comentado el presidente del club, porque yo soy muy disciplinado, y a mí si me dicen, yo cumplo. Lo de las líneas rojas en diálogo, yo creo que no tiene que haber líneas rojas. O sea, porque en un diálogo, o si quieren ya en argot político, en una negociación, claro, cada uno puede pedir sus máximos, pero es que cuando uno entre a negociar ya sabe que no van a dar el máximo de ninguno, porque si no, no es una negociación, sino que es una imposición. Con lo cual, poner líneas rojas es un poco complicado. Es ya de entrada como querer limitar el diálogo. Yo creo que es bueno hablar de todo. Nosotros desde el Colegio de Abogados de Barcelona hemos dicho que cualquier tema es defendible,
todo se puede hablar, todo se puede discutir. Siempre hemos dicho que lo que no se puede hacer es romper con el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Esto también lo tenemos muy claro, y más como juristas creo que esto es absolutamente inasumible, ¿no? El romperlo. Pero fuera de esto no tiene que haber temas tabús, se puede hablar de todo y desde todo. Entonces, por eso decía yo, el diálogo, líneas rojas, no creo, lo contrario, creo que enturbian. Lo que sí creo que es esencial es las bases sobre las que va a figurar este diálogo, que las bases son las simples, las que todo el mundo debería tener claras, que son la de lealtad, la de respeto y la de buena fe de los negociadores o de los dialogantes. Porque sin esto, entonces es cuando conseguimos un diálogo eterno, un diálogo no fructífero, un diálogo que no nos lleva a ningún sitio. Sobre cómo será ese diálogo, si a la española o a la inglesa, no lo sé, porque realmente yo creo que es acuciante. En Cataluña realmente de momento hay una movilización social bastante importante, entonces yo creo que aquí hay que saberlo gestionar bien, pero para esto están nuestros políticos y que su misión es intentar solucionar esto. Y si no saben, que se vayan y que vengan otros. Pero lo que no nos pueden de alguna manera es decir ni unos ni otros que esto no hay solución y dejarnos en un callejón sin salida. Esto es absolutamente inaceptable, porque es lo que sí demuestra en todo caso es la inoperancia propia de nuestros políticos en no saber salir. Y yo en esto, como en matrimonial, aunque yo no hago derecho matrimonial, soy penalista, pero siempre veo que la culpa siempre es de los dos, o sea, no hay nunca un culpable ni otro. Y por otro lado, la última reflexión que me gustaría hacer en esta primera entrada es que a mí me da la sensación que en el conjunto de España muchas veces en muchos problemas y a lo largo de su historia nos preocupamos más de las consecuencias que de las causas. Y yo creo que lo que hace falta es, cuando hay un problema, sea el problema catalán, sea el del terrorismo que estamos sufriendo, sea el que sea, si queremos solucionar el problema de verdad, lo que hay que es ir a las causas y solucionar las causas. Evidentemente sin olvidar las consecuencias, porque las sufrimos todos, ¿no? En cambio, parece ser que desde un punto de vista más de política de partido, las consecuencias es desde un punto de vista más cortoplacista lo que puede dar más rendimientos, y parece que es donde todo el mundo se inclina más. Pero creo que es un error, porque esto no soluciona nada y en el fondo es un parche que lo que va a hacer es que el problema vaya siendo cíclico, se vaya repitiendo. Esto es un poco así, un entremés. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Tiene la palabra ahora el presidente de los empresarios de Madrid, Juan Pablo Lázaro. Adelante. Bueno, buenas noches. Me sumo al agradecimiento tanto al Club Siglo XXI como a Sociedad Civil y a Manuel Campo Vidal por organizar este encuentro, que creo que es muy interesante. Yo sí soy un obseso de la sociedad civil. Ya saben que Julián Marías decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Y respetando muchísimo la labor política, y no todos los políticos son iguales, ni la gestión política es igual, me voy a países que son tremendamente ricos, que por mala gestión política viven en la crisis y la ruina permanente. Por tanto, encumbrando al máximo nivel a los gestores políticos, sí creo que yo no quiero, porque tengo hijos, subcontratar el servicio y votar cada 4 años. Yo quiero participar de forma activa y por eso estoy en el mundo asociativo desde que tengo 19, que fui delegado en mi clase, en primero, en segundo, en tercero, en COVID de todo el CEO. El tema que nos trae hoy aquí es un tema complejísimo. Yo vengo a hablar de economía, que es mi parte. Yo vengo en representación de los empresarios, por lo tanto no vengo a título personal. Pero entiendo que es un tema que afecta a muchos sentimientos. Yo, por motivos personales, he pasado mucho tiempo de mi vida en Barcelona. Si no viviera en Madrid, viviría en Barcelona seguro. Creo que entre un barcelonés y un madrileño hay más puntos en común que entre a lo mejor un madrileño y otras partes de España por biorritmos, por forma de trabajar, por forma de pensar, por el tipo de empresas, como lo puede haber con un londinense o con un romano, a lo mejor que con un pueblo más pequeño. Insisto, me identifico mucho más. Di clase de catalán casi 3 años y he veraneado, por lo tanto me siento en parte catalán, ¿no? Pero nosotros sí tenemos un posicionamiento claro que lo tengo que poner en común con ustedes. Nosotros, cuando surgió este debate, creo que estamos en unos momentos más delicados de la transición y creo que va a hacer falta ese diálogo que hemos hablado, que es fundamental y absolutamente fundamental, lo cual el diálogo no quiere decir que no haya una claridad de principios sobre los que debatir. Y ahí, en ese sentido, quiero decir que la posición de CEIM y casi en parte de COE
se basa en tres premisas. Primero, Cataluña es una parte queridísima e imprescindible de España. Dos, bajo nuestro punto de vista, una parte no puede ser quien negocie sobre el todo, en ningún caso. Pensamos que es un problema de titularidad del bien. Y en tercer lugar, pensamos que las futuras negociaciones no pueden ir en favor de unos y en detrimento de otros, porque precisamente vivimos dentro de un Estado, de un país, que es España, y pensamos que todo lo que se negocie tiene que afectar por todos por igual, porque se podría dar el caso que, con tal de satisfacer a unos, se perjudicará a otros. Creo en el diálogo, creo que todo es dialogable, creo que bajo el respeto y la lealtad se puede hablar de cualquier cosa. Tengo muchos amigos que piensan en posición totalmente contraria a la que puede defender en un momento dado CEIM, y sí tengo que decir que en ese sentido nuestra postura clara y, por supuesto, abiertos a dialogar y a escuchar otras ideas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Carles Campuzano.